algunos ya nos conocemos, otros desde hace muy poquito, pero sobre todo gracias por el asalto, que algunos sé que habéis recibido la invitación con muy poco tiempo. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría presentar a las personas que van a estar con nosotros. Desde Stratesis va a estar Beatriz Fernández, que es la responsable de estrategia digital en el área de Customer Experience y digital de Stratesis. Y luego nuestro partner OpenText, donde contaremos con Jesús Calderón y con Joaquín, que harán una presentación de una demo en donde veremos una solución, que es lo que queremos enseñaros hoy, de Speech Analytics, de escucha de voz activa, y a partir de aquí lo que haremos será contaros cómo diseñar un proyecto centrado en el cliente y cómo diseñar esa estrategia omnicanal, y además a partir de cómo hacer el diseño de ese proyecto, que es lo que explicará Beatriz, y explicaremos qué herramientas vamos a utilizar para hacer todo ese análisis y recoger los inputs que nos van a ayudar a luego a lanzar acciones para mejorar la experiencia del cliente con todas las áreas, ¿vale? Vamos a empezar, por los que no nos conocéis, haciendo una pequeña introducción de quiénes somos, de quién es Stratesis, y a partir de ahí pues daré paso a mis compañeros, ¿vale? Intentaremos hacer la parte de demo lo más práctica posible, basándonos en experiencias prácticas. Stratesis, para los que no lo conocéis, somos una multinacional de servicios digitales y acompañamos a nuestros clientes en sus proyectos de transformación digital desarrollando tecnología y soluciones de negocio. Llevamos 22 años en el mercado, es una empresa española 100% capital español de 2 socios, y tras 22 años hemos ejecutado más de 1.000. Estos son datos del año pasado, donde facturamos 62 millones de euros, y este año, a pesar de la pandemia y de la situación económica en la que estamos viviendo, vamos a acabar también creciendo 2 dígitos y seguiremos, espero así, por mucho tiempo. La verdad, en este momento, como sabéis, muchas empresas son las que se están planteando hacer la transformación digital y digitalizar e innovar sus procesos para ser más eficientes. Y ahí es donde nosotros les estamos ayudando, no solo en España, sino también en otros países, ya que tenemos presencia internacional, tanto en España y Portugal, como en Latinoamérica. Como veréis aquí en este mapa, veis que nuestra presencia en Latinoamérica es en México, en Colombia, en Chile, en Brasil y Argentina, aunque prácticamente el 70% de nuestro negocio está en Iberia, lo que es España y Portugal, pero bueno, por necesidad y por demanda de nuestros clientes hemos hecho internacionalización hacia los países de la TAM, y a día de hoy estamos presentes en todos estos países siendo especialistas globales y proveedores de tecnología. Además, estamos presentes en todos los sectores. En Stratesis estamos divididos por industrias. Yo pertenezco a la industria de banca y seguros. Además, tenemos otras industrias como son energía y utilities, transporte, retail, construcción. Y además de estas industrias, estos sectores, tenemos diferentes áreas o centros de competencia, que es donde ejecutamos todos los proyectos que son referentes, pues, por ejemplo, al área digital, a recursos humanos, que lo llamamos People and Talent, al área de tesorería y finanzas, al área de Customer Experience, al área de Business Analytics, y trabajando, como os comentaba, con diferentes tecnologías. Somos líderes en tecnología SAP y OpenText, por eso estamos hoy con nuestro partner OpenText, y de hecho estamos reconocidos en el top ranking de proveedores de tecnología SAP. Pero eso no significa que no trabajamos con otras tecnologías, ya que actualmente pues, tenemos también acuerdos de partnership con Microsoft y con Salesforce, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí yo voy a dar paso a las personas que van a empezar a hacer la presentación. En primer lugar, a Bea, que va a hablar de cómo hablamos, de cómo diseñar un proyecto Customer Centric y cuáles son las claves que necesitamos para diseñar ese proyecto, y luego daremos paso a nuestro partner OpenText y ahí os enseñaremos nuestra solución de escucha de voz activa. Bea, cuando quieras. Bea, estás en mute, Bea. A ver.
Perfecto, ahora ya sí. Bueno, pues encantada. Mi nombre es Beatriz y, como decía Belén, trabajo en el área de Digital de Stratesis, donde intentamos ser transversales a todas las áreas o sectores, como comentaba Belén, y lo enfocamos desde una manera de que todos los proyectos partan de entender al usuario, de entender al cliente, y de ahí bajar a la tecnología, a las soluciones o herramientas correspondientes. Entonces, lo primero que hacemos siempre que nos encontramos con un proyecto es plantearnos cuánto o cómo conocemos al cliente. Es decir, no es suficiente solo con saber cuál es su ubicación geográfica o cuál es su rango de edad, sino que necesitamos saber mucho más para realmente enfocar la estrategia del proyecto o la tecnología a ese cliente. Entonces, pues cómo es un comportamiento de búsqueda y compra dentro del portal, dentro de la web, dentro de lo que estemos analizando, cuáles son sus intereses, canales y dispositivos que utiliza, cómo podemos ser útiles a ese cliente, cuáles son sus necesidades clave de ese cliente. No es suficiente con saber, con quedarnos un poco en la capa de arriba, ¿no? O en lo más aparente o en lo que a primera vista vemos, sino que es muy importante ir más allá. Saber qué dice que de nosotros en redes sociales es muy importante, ya que eso nos va a ayudar a la toma de decisiones. Cuáles son sus motivaciones de compra, cómo se relaciona con nosotros. El cómo se relaciona con nosotros es también muy, muy importante, puesto que así vamos a poder contestarle o contactarle a través de los canales y dispositivos que él nos ha contactado antes, y no se va a encontrar que tiene que utilizar otro canal para hablar con nosotros. Entonces, bueno, todo esto lo consideramos muy importante, y además creemos que hay un gap entre lo que las compañías creen y lo que los clientes perciben. Es decir, el 80% de las compañías cree que está aportando valor y generando experiencias diferenciales, pero la percepción de los usuarios no es la misma, o de los clientes no es la misma. Solo el 8% está de acuerdo. Entonces, bueno, nosotros en nuestros proyectos intentamos eliminar cuanto más posible ese gap, para que realmente el esfuerzo que está llevando a cabo la organización se vea en los resultados de lo que percibe el cliente final. Y por eso intentamos decir, vale, hay muchos departamentos en una empresa, en una organización, y todos ellos deberían de estar enfocados en ese cliente. Es decir, todos esos departamentos necesitan información en tiempo real y necesitan cierta información de cada uno de los clientes para poder ofrecer la propuesta de valor personalizada, o bueno, la propuesta de valor más adaptada a cada uno de los clientes. Entonces, las necesidades, es verdad que las necesidades de cada departamento serán diferentes, pero al final el objetivo es que todos tengan la misma información, cada uno utilizará o visualizará la información que necesita en cada momento, pero que esa información esté alineada, que no tenga un departamento una información concreta y otro otra, porque entonces estaremos ofreciendo a ese cliente una experiencia diferente y no estaremos contestándole como tenemos que hacer. Entonces es muy importante coger a ese cliente, ubicarle en el centro, y que todo el resto de departamentos estén alineados en eso. Y de esta manera, pues, lo que queremos es enamorarle más. Entonces, crear experiencias realmente diferenciales, que ese cliente perciba que somos una empresa distinta, que somos una compañía distinta, y por lo tanto vender más, ¿no? Entonces, acciones como la personalización de campañas, saber cuáles son sus preferencias, cuál es su sentiment hacia la marca, o cómo percibe ese cliente nuestra marca, categorizarlos para realmente poder ofrecer campañas diferentes, tener dashboard que nos ayuden a la toma de decisiones, analizar KPIs, el tiempo real es también muy importante, humanizar procesos, que no sea solo tecnología, ¿no? que sepamos que hay personas detrás haciendo o ofreciéndonos lo que recibimos. Todo eso nos parece muy, muy importante, y siempre en todos los proyectos lo tenemos presente. Por eso no nos quedamos solo en la capa humana, por así decirlo, ni solo en la capa de tecnología. O sea, necesitamos, para poner al cliente en el centro y diseñar experiencias memorables, necesitamos personas, necesitamos una empresa con personas detrás que sean expertos en ese usuario final, expertos en ese servicio, ¿no? que está dando ese equipo, y expertos en el sector para poder, pues, realizar escucha activa, tomar decisiones y analizar y explotar los datos. Pero es verdad que todo eso sin apoyarse en tecnología, en dashboards, en inteligencia artificial, la escucha activa de esos clientes, sin todo eso y sin tenerlo de manera ágil es complicado. Entonces, al final es un mix de los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre decimos eso. En este caso, en muchos de nuestros proyectos nos apoyamos en OpenText, sobre todo por la capacidad que tienen en cuanto a la escucha activa, en el tiempo real de esa información, que, como decíamos, es muy importante. Pues nos parece esencial para los proyectos. Y de esa manera lo que queremos saber o lo que queremos obtener, gracias a esa unión entre personas y tecnología, es a contactarnos en cada momento, o quién llega a uno de nuestros canales,
a qué clúster, a qué categoría o a qué tipo de usuario pertenece y, por lo tanto, saber cuáles son sus datos de compra, cuáles son sus dispositivos, cuáles son sus canales. Y gracias a eso, pues ofrecer una experiencia realmente personalizada, una propuesta de valor personalizada a lo que hemos escuchado, ¿no? A esa escucha activa y a esa información que hemos obtenido y conseguir aumentar ventas, disminuir la retención, fidelizar, reducir los costes, bueno, aumentar la retención para que tengamos pues, más veces o más tiempo a ese cliente con nosotros. Y de esa manera, o esto creemos que únicamente se puede conseguir si tenemos una visión única 360 y una inteligencia contextual clara. Entonces, bueno, para eso es muy importante todo lo que hemos hablado antes de la unión entre tecnología y persona. ¿Cómo hacemos este tipo de proyectos? Pues antes de ponernos con el desarrollo, con la implementación de una solución concreta en una organización, lo primero creemos que hay que pasar por 4 fases anteriores. Una es la fase de investigación o de ideación, porque al final cada empresa es distinta. Por mucho que tengamos una solución, nosotros tenemos que saber cómo quieren esos usuarios o cómo necesitan esos usuarios de la organización visualizar esa información. Porque no es lo mismo los datos o los dashboards o los cuadros de mando que necesita un departamento de una empresa que los que necesita otro. Entonces, lo primero es estar al lado de esos usuarios, estar con ellos, hacerles entrevistas, hablar con ellos, bueno, idear un pelín y de ahí decir, vale, esta es la solución, pero la vamos a personalizar de esta manera a esta empresa, porque esto es lo que necesitan. De tal manera que luego podremos hacer una demo realmente personalizada a los casos de uso o a la forma de visualizar o de mostrar esa información que hemos ideado e investigado. Podremos adaptar un poco esa herramienta al branding y a las necesidades de marca de esa empresa. Y finalmente, antes de ponernos a desarrollar, lo que sí nos gusta es tener claro pues, cuál es la arquitectura, o lo que creemos que es importante es tener clara cuál es la arquitectura que vamos a implantar, o que el cliente también lo tenga claro para que todo su departamento de IT esté alineado, y cuál es el listado de funcionalidades que sí o sí va a tener que tener, puesto que son las necesidades que hemos investigado previamente. Y ya en ese momento estaríamos preparados para irnos a la construcción o a la implementación de esa solución en la compañía. Y este es un poco el foco, ¿no?, que queríamos mostraros de no es coger la tecnología y ya implantarla, sino que creemos que tiene que haber una fase previa, un recorrido previo, en el que entendamos al usuario, veamos cuáles son las necesidades concretas y ya en ese momento podamos implementarlo. Y así pondremos a ese usuario en el centro. Y bueno, ahora voy a dar paso a mis compañeros de OpenText que os van a mostrar de manera mucho más clara cómo sería ya esa solución enfocada en el cliente y implementada en la empresa. Fenomenal, Bea. Muchísimas gracias por la explicación. Ahora mismo, como comentaba Bea, después de hacer el diseño o el prototipo de lo que sería nuestro proyecto, ahora mismo lo que vamos a hacer es haceros una demostración de cómo aplicaríamos esa tecnología. Pero como yo he querido ser un poco mala, me he preparado aquí unas preguntas en base a experiencias anteriores de estar antes del mundo de la consultoría como directora de experiencia cliente llevando call centers y viendo pues cuál es la problemática con la que nos solemos encontrar todos cuando llama un cliente y cómo a partir de ahí podemos lanzar acciones escuchando cuáles son sus percepciones para evitar que se vaya de la compañía, para retener, fidelizar o para incrementar las ventas o incluso para reducir costes operativos. Entonces, Jesús, creo que estás por ahí. Te voy a hacer algunas preguntas así malvadas para que nos contestes y veamos un poco cuál es sobre todo la fortaleza de esta solución, porque los que llevamos ya tiempo en el sector, bueno, pues sabemos que soluciones de este tipo hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero precisamente a mí lo que me llamó la atención es que la solución de OpenText pues, era distinta y aportaba un valor totalmente distinto a las demás. Entonces, familiarizada con este tipo de soluciones de transcripción como yo estoy, me gustaría saber qué más aporta y qué diferencia hay con respecto a otras soluciones de escucha activa, de voz del cliente. Gracias, Belén. Buenos días a todos. Encantado de su asistencia y también de participar en este evento con nuestro partner y socio Stratesis. En respuesta a tu pregunta, realmente lo que nosotros ofrecemos no es únicamente una solución, como muchos conocen, de Speech Analytics, sino que vamos más allá. Nosotros lo denominamos voz del cliente. Dentro de esa solución de voz del cliente no únicamente se incluye lo que es la parte de transcripción de llamadas, sino que hay muchísimas más funcionalidades que van mucho más allá. En el fondo se trata de, como ha comentado antes Beatriz y tú, capturar, analizar y entender
el comportamiento de los clientes. Es decir, tenemos que conocer cuáles son sus preferencias, sus aversiones, reacciones, etcétera, y todo acerca de lo que ofrece la empresa, productos, servicios, etcétera, incluso la calidad de la atención. Y todo ello tiene que ser para un fin, y el fin es adaptar la oferta y estrategia, incluso la atención al cliente de las empresas que están utilizando esta solución para, obviamente, lo habéis comentado también anteriormente, mejorar la retención, fidelizar e incrementar, por supuesto, los ingresos y reducir todos los costes. Y todo esto, también dejarlo muy claro desde el principio, no está únicamente dirigido al principal foco o fuente de interacciones con el cliente, que es el call center. A día de hoy es la principal fuente de interacción directa, sino también a cualquier otro tipo de canal que exista, como puede ser los emails, cuestionarios, encuestas, redes sociales. Es decir, una solución de voz del cliente analiza todos los canales. Perfecto, perfecto. Es decir, o sea, la diferencia fundamental es que no solo se hace una transcripción de voz a texto, como pueden ser otras soluciones que tienen el grabador y una solución de speech to text, sino que además hay un análisis de todas esas conversaciones con un motor de inteligencia artificial que nos ayuda a lanzar acciones e inputs en todas las redes, ¿no? En todos los canales. Correcto. Y en este sentido, ¿por qué sería útil para mi negocio? ¿Por qué yo, si tengo, bueno, un contact center o si tengo una empresa, porque fundamentalmente ya has dicho que no solo en el contact center, quiero saber lo que dicen mis clientes, qué es lo que me va a aportar y por qué es útil para mi negocio este tipo de soluciones? Sí, es una buena pregunta. A ver, todos somos conscientes de que la diferenciación con respecto a la competencia en base al producto o el precio ya no es tan grande. El gap se ha reducido ostensiblemente en todos los sectores, tanto fabricantes como empresas que ofrecen servicios, productos, etcétera. Lo que nos va a permitir diferenciarnos y permitir sacar valor competitivo y también incrementar, como hemos comentado antes, retención, ingresos, etcétera, etcétera, es conocer al cliente. Poder ofrecerles una experiencia de calidad y atractiva y adecuada y adaptada a lo que quiere cada cliente. En la situación, además, actual, se une que no hay una interacción directa presencial con el cliente. Y todo ello, lo has comentado antes, todo lo que es la transformación digital es fundamental a día de hoy. Pues para poder tener en este canal, digamos, o canales digitales, todo lo que es el conocimiento de estos clientes, es necesario el poder tener una solución que permita analizar y entender exactamente qué es lo que quiere cada uno de ellos, ofrecer una oferta personalizada y, sobre todo, lo que es importante es adaptar nuestra oferta y estrategia a cada una de estas ofertas individualizadas o personalizadas que vamos a hacer a cada uno de estos clientes. Todo ello con el ánimo de ser más competitivo y poder incluso captar nuevos clientes, no solo fidelidad, retención y realizar upselling o ventas adicionales a clientes existentes, sino también captar nuevos clientes. Vale, ¿y cómo podemos hacer el análisis de toda esta información? Porque, como comentabas antes, no estamos haciendo solamente una transcripción de voz a texto, que eso, pues otras herramientas del mercado, al final tardan 2, 3 o incluso más días en poder tomar acción, porque tienen que depender luego de un departamento de calidad o de una serie de personas que con toda esa información analicen y determinen qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar acción, que cuando la van a tomar, pues muchas veces ya han perdido ese cliente. En este caso, ¿cómo análisis de interacciones en este tipo de solución? Está claro. Todo la clave es la inteligencia artificial. Una solución de voz del cliente, la nuestra, en este caso, unifica todo lo que es la capacidad de transcripción de llamadas para el canal que viene vía del call center. Como hemos dicho, es el principal canal donde se producen las interacciones a día de hoy con el cliente. Es cierto que la generación Z y los millennials, etcétera, van cambiando un poco la tendencia, pero todavía sigue siendo el canal call center el principal. Entonces, para poder analizar todo ese volumen de información tan ingente como son todas las llamadas del call center, después lo veremos o lo comentaremos, el poder analizar todos los emails, todas las interacciones y poder tener una conclusión cuasi inmediata, se necesita de inteligencia artificial, que nos va a permitir no solo analizarlo, sino que en base a eso
filtrarlo en base a los parámetros que se requiere para cada uno de los departamentos. Pues veremos que esto se puede usar por diferentes departamentos para diferentes análisis. No tiene por qué ser una vista única. Y eso nos va a mostrar patrones, tendencias y poder tener una visualización muy rápida y fácil de todo lo que son las tendencias para tomar decisiones de la forma más rápida y más eficiente posible. Y yo, por ejemplo, me pregunto, Jesús, porque ahora soluciones de inteligencia artificial y de Big Data hay muchas empresas que ya están implantando en sus empresas para analizar pues, todo tipo de información. Entonces, si yo ya como empresa tengo una solución de inteligencia artificial o de Big Data, podría utilizarla y extenderla a mis call center, a mis redes sociales y a esos canales por los que se comunica el cliente conmigo para analizar esa información sin necesidad de tener una herramienta como esta. Bueno, realmente aquí lo que hay que definir es para qué está hecha cada una de las cosas. La frase zapatero a tus zapatos o el que mucho abarca poco aprieta, yo creo que aplica en esto. Es decir, inteligencia artificial, Big Data es un término muy manido y muy amplio y muy, digamos, intangible. Nosotros lo que ofrecemos en una solución de voz del cliente es algo adaptado y diseñado específicamente para el análisis de todas las interacciones del cliente, incluyendo las llamadas, obviamente, en el que utilizamos la parte de transcripción, como has comentado anteriormente, pero también de todo lo que viene a través de texto de todos los demás canales. Entonces, una solución de este estilo, en este caso la nuestra, tiene un plazo máximo de despliegue de 3 meses. Estamos hablando de una solución plug and play. Está todo diseñado específicamente para poder realizar todas las acciones que estamos comentando, el análisis de la voz del cliente y de todos los canales de interacciones del cliente. En cambio, cualquier otra solución que pueda tener cualquier empresa, que muchos, casi todos los que están oyéndonos ahora mismo y los que no también, utilizan o están empezando a usar inteligencia artificial, van a necesitar, en primer lugar, una solución de transcripción. Igual también están haciendo cosas de transcripción sin análisis en algunas áreas, pero tienen que integrar esa transcripción con la inteligencia artificial, así como desarrollar todos los interfaces, todos los cuadros de mando que son necesarios para visualizar todo este análisis y poder interpretar toda la información que se ha analizado. También la solución de voz del cliente es un componente muy importante en todo lo que es la parte de la estrategia de inteligencia artificial de las empresas. Es decir, complementamos todo lo que estén haciendo estas empresas con la parte de inteligencia artificial. ¿Cómo? Muy fácil. Porque lo que hacemos es trasladar todo lo que es la información no estructurada en estructurada a través de esa transcripción para la parte de llamadas y todo lo que es el análisis. Con lo cual, el resultado de todo lo que es el procesamiento de esa información y el análisis nos va a dar una serie de informaciones que son, como nosotros decimos, pepitas de oro para el departamento de Big Data o inteligencia artificial. Van a poderla utilizar en aplicaciones terceras o en otras plataformas de inteligencia artificial pues para realizar cosas que nosotros, por ejemplo, no hacemos directamente, que son análisis predictivos, otro tipo de acciones relativas a esta área. Vale, porque lo que estabas comentando, efectivamente, al final se complementan, ¿no? Nuestro departamento, nosotros tenemos un departamento de analítica y de Big Data y se complementan, no es una cosa o la otra, pero sobre todo una cosa muy importante que a mí me ha parecido que has dicho es que además eso de esa transcripción hace un análisis de toda esa información con nuestro motor de procesamiento de inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría saber pues, cuánto volumen de llamadas es capaz de analizar, porque al final, cuando solo tenemos grabadores que nos ofrecen una solución de Speech Analytics, al final siempre pues, dependemos de un supervisor o de un equipo de calidad, como contaba antes, para hacer luego ese análisis posterior al no tener el motor que procesa esa información a través de inteligencia artificial. Y en un call center, pues más o menos cada supervisor tiene un equipo de 10-15 personas y podría escuchar pues, una llamada aleatoria a la semana por cada uno, pero en ningún momento podría hacer un análisis del 100% de las llamadas y de manera automática sin tener un motor de reconocimiento y un motor de inteligencia artificial como este, ¿no? Entonces, para hacernos una idea más o menos de la dimensión, ¿qué volumen de llamadas más o menos podría analizar? Pues como bien... ¿Todas? ¿Algunas? Sí, solo... esto es una decisión del cliente, se puede analizar parte, la totalidad, tanto de las llamadas como de los agentes que están atendiendo llamadas. Normalmente, una vez que se pone en marcha una solución de este estilo,
nosotros lo que recomendamos es que se analice el 100% de todas las llamadas, el 100% de todos los agentes. ¿Por qué? Porque pasamos de tener una muestra no representativa, que es lo que tú has comentado ahora mismo, que por cada 10, 15 agentes hay un supervisor que realiza un análisis de como mucho una llamada a la semana de cada uno de estos agentes. Esa muestra no es significativa y no puede ser extrapolable para garantizar o para poder analizar y definir si la calidad de atención o, digamos, los comentarios o todos lo que son el feedback del cliente es representativo. Hay que analizar el 100%. Ahora bien, se puede analizar departamentos o agentes, cualquier tipo de volumen, bien sea departamental o bien a nivel numérico, es capaz de analizarlo una solución de este estilo. Sí, ahí has dicho una cosa también que me parece importante, que ya no solo es la capacidad que tenga ese departamento de tener personas que por detrás esa transcripción de texto luego la analicen y que no sea el 100%, ¿no? Porque en muchos casos las soluciones que hay en el mercado no te dan el 100%. Pero sobre todo también me ha parecido importante el grado de fiabilidad, ¿no? Porque ¿qué grado de fiabilidad tiene una solución de este tipo, transcribiendo toda esta información frente a un equipo de personas, ¿no? Al final, el grado de fiabilidad es importante. Totalmente de acuerdo. A ver, hagámonos un poco la extrapolación de si yo traduzco mal del inglés al español, entonces el análisis que hago de lo que yo traduzco ya está viciado y es erróneo, porque realmente la traducción es mala. Entonces, poco voy a poder analizar o tomar decisiones en base a esa traducción si no está hecha correctamente. En el caso de la transcripción de voz a texto es exactamente el mismo ejemplo. Es decir, si no se realiza una transcripción fiable, no va a haber un análisis correcto y fiable, valga la redundancia, de todas esas interacciones que estoy analizando, que estoy transcribiendo. Por lo tanto, la capacidad y el alto grado de fiabilidad de la transcripción es importantísimo. En nuestro caso, no hemos reinventado la rueda. OpenText se ha aliado con el líder del mercado. Esto lo comentamos porque es una solución plug and play y está totalmente montada. El cliente no tiene por qué preocuparse de esto, pero para que vean cuál es la calidad que incluimos dentro de lo que es la parte de transcripción para todo lo que es el canal de llamadas del call center, incluimos el motor de transcripción de Nuance. ¿Vale? En base a eso, hemos hecho también un análisis de mercado con todos los demás proveedores. Nos ha dado un nivel de transcripción de fiabilidad en ella del 85% o incluso más. Con lo Incluso cual podemos hasta el 93, ¿no? Hasta el 93%. He visto que en algunos casos, correcto. vamos, Nuance es el líder en esto. Sí, así es. Con lo cual lo que queremos transmitir es total tranquilidad, porque todo lo que es la parte que provenga del canal del call center va a tener una transcripción cercana al grado alto de que pueda realizar una persona, pero analizando el 100% y de una forma Vale. automática y objetiva, no subjetiva. Vale, y entiendo que además se puede diferenciar ese análisis y esa transcripción por agente o por cliente en función de lo que nosotros necesitemos. Correcto, correcto. Es un punto importante porque determinados departamentos van a querer poner foco en cuál es el grado de, digamos, calidad de atención o cumplimiento de normativa o de guión por parte de la gente, y otros van a estar más enfocados en qué es lo que dice el cliente. O se puede ver la llamada, definir para analizar agente, cliente o la llamada de una forma unificada. Vale. Y en este sentido, si yo, por ejemplo, ya tengo en mi call center un sistema de grabación, porque, a ver, yo te voy a ser sincera, yo hace muchos años cuando empezó todo esto a ponerse de moda, que al final mucha gente se cree que es una moda, ¿no? Pero no es una moda. Al final, si tú no conoces qué es lo que necesita tu cliente, es difícil que puedas darle lo que necesita, ¿no? Pero sí que hace, pues, yo creo, 10 que la gente pensaba que era una moda, pues empezaron a poner grabaciones y grabadores con soluciones de speech to text, ¿no? Entonces, claro, me pregunto, imagínate que yo ya he hecho una inversión de este tipo, he puesto este grabador, tengo todo lo que es la transcripción de voz a texto, solo me faltaría tener ese motor que comentas que tiene vuestra solución de procesamiento de toda la información a través de inteligencia artificial. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Tengo que tirar mi grabador a la basura? ¿Podría integrarlo con vuestra solución? No hay ningún problema.
Vale, fenomenal. No, somos conscientes de cuál es la realidad. Como bien dices, la realidad del mercado es que todas las empresas que tienen un call center tienen un grabador de cualquier fabricante, todos conocemos en el mercado. Y nosotros lo que venimos aquí es ayudar al cliente, no a crearles una complejidad ni obligarles a reemplazar, para poder tener una solución de analítica y de transcripción, tener que reemplazar su grabador. En ningún caso. Nuestra solución se integra con absolutamente cualquier motor de grabación del mercado, cualquiera que sea. Fenomenal. O sea que si yo tengo un grabador que me hace la transcripción de voz a texto, simplemente lo integro con la solución vuestra y a partir de ahí ya podría tener todo ese procesamiento y análisis de la información con el motor de reconocimiento de inteligencia artificial. Sería así, ¿no? Sería así, Sí, sin ningún... bueno, realmente incluso hasta más sencillo. Nos integramos con lo que es la parte de grabación, de todo lo que es la transcripción y todo la analítica se hace de forma automática. Es simplemente nos conectamos, digamos que enchufamos nuestra solución de voz del cliente al motor de grabación. Bien sea los Behring, los NAS, los Genesis, bueno, todos sabemos que hay muchos fabricantes, cualquiera que sea, da igual, somos totalmente agnósticos, se enchufa automáticamente, realiza por todo el canal que viene de voz, pues obviamente en el call center, todo lo que es la transcripción y analítica. Y también, a su vez, se puede conectar a todos los demás canales, redes sociales, Facebook, Twitter, emails, encuestas, etcétera, etcétera. Y entiendo que con cualquier CTI, con cualquier CRM también se Correcto. integraría Así es. perfectamente. Así Vale. es. Vale, pues a mí me gustaría ya ver algo que podamos tocar. Okay. Entonces, me gustaría ver pues qué grado de análisis proporciona esta solución y qué casos de uso normalmente más importantes pues estáis abarcando, ¿no? Con este tipo de solución. Sin problema. Ujú. Si queréis, lo que voy a hacer es más o menos enumerar un poco las funcionalidades y visualmente, como tenéis ahí, pues estamos proyectando un poco un primer vistazo de lo que es la solución. En primer lugar, obviamente, la transcripción automática de las llamadas. Ujú. ¿Vale? Hacemos una transcripción completa de las llamadas, se puede diferenciar por agente, por cliente, como veis ahí en el recuadro. En un color aparece lo que es la parte de agente, en otro el del cliente, de la llamada completa. Se puede hacer una reproducción automática de la llamada a través de lo que es el player que incluye la herramienta. Y según se está realizando esa reproducción, se va subrayando, se va resaltando cuál es la parte que corresponde a lo que se está diciendo. Se analiza también el sentimiento tanto por agente como por cliente o en general de la llamada. También realizamos todo lo que es el resumen de la llamada, todo lo que es la autopuntuación también de la llamada. Aquí veis algunos términos que son los más importantes dentro de la llamada que se está analizando. Esto se puede ver a nivel de llamada o a nivel general. ¿Vale? No estamos poniendo un ejemplo para ser un poquito más concisos, pero todo esto se puede ver a nivel general, a nivel de llamada o a nivel de grupos de llamadas o incluso a nivel de cliente o a nivel de agente. Todo esto se puede analizar de una forma total. También lo que mostramos ahí, como veis, es que la transcripción se puede después exportar bien a texto o bien a PDF, incluyendo pues, la fecha, lo que es el nombre de la gente, la transacción, el ANI, el DENIS, que seguro que nuestros oyentes sabrán perfectamente de qué se trata, la duración, etcétera, etcétera, y se puede transcribir tanto a nivel completo como a nivel de agente como a nivel de cliente. Después todo también lo que es, como comentaba, la autopuntuación de la llamada. Incluimos una funcionalidad que permite, en base a los patrones que nosotros definimos, es decir, yo quiero que la gente diga estas palabras, quiero que diga esta palabra de bienvenida, quiero que concluya con esta frase, quiero que a lo largo de todo lo que es la conversación con el cliente pueda decir o diga estas palabras, y en base a todas esas palabras que diga por una parte la gente y por otro lado lo que diga el cliente, es decir, voy a categorizar palabras negativas, positivas, etcétera, etcétera, hacer una autopuntuación de la llamada. Y esa autopuntuación puede ser de la llamada en general, puede ser del cliente o puede ser de la gente. Entonces ahí voy a analizar al completo y autopuntuar de una forma automática todo lo que son las llamadas en sí. También incluimos todo lo que es la categorización de la llamada en lo que se denominan clusters, en la jerga, digamos, de inteligencia artificial, o lo que son motivos del contacto. ¿Por qué me llama el cliente? Bueno, pues ahí veis en recuadro pues, lo que llamamos la nube de palabras,
en la que se hace una categorización y asimismo en la parte izquierda pues también se realiza una categorización automática y se agrupa en clústeres todas las llamadas que tienen que ver con algún motivo concreto. También ofrecemos la personalización de todo lo que es léxicos, la búsqueda. En este caso está mostrando la barra de búsqueda avanzada en la que se puede realizar búsquedas por palabras, frases a nivel completo de todo lo que es el análisis del 100% de las llamadas, de los emails, etcétera, o a nivel, digamos, un poco más gradual a nivel de agentes, cliente o a nivel de canal. Es decir, yo puedo analizar, buscar por palabra todo lo que tiene que ver, como veis ahí, en mi CRM, en mi email, en Facebook, en llamadas, en grabaciones que tengo ya anteriores, en encuestas, en Twitter. Se puede ver de forma general o de forma particular por cada uno de estos canales. ¿Esto por qué? Pues en algunos casos habrá determinados departamentos que quieran analizar cuál es el grado de seguimiento o el grado de satisfacción en determinados canales. Todo esto se puede visualizar, como veis ahí, en los cuadros de mando, dashboards, que nos permite visualizar y de alguna forma ver de forma gráfica todo lo que es el análisis de toda la información que hemos procesado dentro de lo que es la herramienta. Se puede ver desde tendencias, llamadas, cuál es el motivo de las llamadas, cuáles son las palabras más comentadas, sentimientos, ahí veis las nubes de palabras, es decir, una palabra clave que es la razón principal por la cual la ha llamado, se puede subdividir en múltiples tópicos o clústeres o conceptos que se han ido deslizando a lo largo de la llamada y en lo cual podemos ir profundizando si queremos. Todos estos dashboards, cuadros de mando, nos permiten que determinados departamentos puedan analizar de forma muy personalizada lo que quieren analizar, como hemos comentado antes. Un supervisor o, digamos, un gerente de call center, un director del contact center, a lo mejor quiere analizar cuál es el grado de calidad de atención que tienen sus agentes, quiere también analizar cuál es el grado de cumplimiento, cuál es el grado de formación que tienen. En cambio, el departamento de marketing, ventas, negocio, estrategia puede ver o quiere ver a lo mejor el grado de satisfacción de la nueva campaña que se ha lanzado, menciones a la competencia, cuál es el grado de satisfacción del cliente con los productos, servicios, etcétera, etcétera. Sí, ahí es donde, perdona Jesús, ahí te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Que qué casos de uso, que bueno, que seguramente todos los que estamos aquí y todos los que están oyéndonos se les estarán ocurriendo muchísimos casos de uso en su día a día, ¿no? Pero normalmente, ¿qué casos de uso son los que os encontráis más típicos? Bueno, a nivel general los podemos agrupar en tres, que son la mejora de los ingresos relacionado con ventas y retención de clientes, identificación de buenas prácticas para mejora de ventas, etcétera. Otro es el de reducción de costes, reducción de llamadas, auditorías automáticas, automatización del 75% de las variables auditadas, etcétera. Y otro es el de la mejora de la calidad, es decir, todo lo que tiene que ver con análisis de la satisfacción del cliente, mejora de procesos y también identificar qué procesos son susceptibles de mejorar en base a lo que los clientes nos dicen. Esto a nivel un poco genérico. A nivel un poco más particular, como estáis viendo ahora en la pantalla, pues se pueden identificar muchos casos de uso y estos son reales. O sea, los hemos agrupado en base a toda la experiencia que tenemos real con clientes. Por ejemplo, categorías, motivos de llamada. Todo lo que tiene que ver con creación de categorías en base a necesidades que pueda tener el cliente, temáticas, evolución de los motivos, campañas, etcétera, etcétera. El CSI automático, es decir, todo lo que es la indicación de satisfacción automática, checks de calidad, verificar la forma más rápida posible si se han cumplido todos los ítems acordados para poder medir la calidad que estamos dando en todas las llamadas, tipología de reclamaciones, desarrollo del árbol de reclamaciones, de todo lo que son los diferentes canales, motivos, submotivos, evolución. También tenemos todo lo que son nuevos productos y servicios, es decir, impacto, comportamiento y seguimiento de lanzamiento de productos y promociones. También el análisis de la competencia, monitorizar la actividad comercial de la competencia, porque, como sabéis, nosotros yo creo que todos lo hacemos. En algunas ocasiones llamamos al proveedor para comentarle que tenemos una oferta, bien sea de cualquier tipo, de tecnología, telecomunicaciones, energía, de otro proveedor que me está ofreciendo determinadas funcionalidades, servicios o productos más avanzados que me los están ofreciendo a un precio más barato. Entonces yo lo que quiero es poder identificar eso lo más rápido posible,
antes incluso de que mi departamento de marketing en la competencia, especializado en competencia, me pueda dar esa información. Aquí lo puedo identificar. Resolución de llamadas y tiempo medio operativo, es decir, medición, cuáles son esos TMOs para poder encontrar las causísticas, los problemas que me permitan identificar esos patrones para poder solucionarlo, y también análisis express, poder analizar de una forma rápida todo lo que es el impacto, comportamiento, evolución de servicios. Son muchas, Perfecto. pero bueno, hemos querido resumir. Algunas, vale. Sí, sobre todo a mí me gustaría saber, bueno, ya por lo que estás diciendo, se ve claramente cuál puede ser el beneficio que puede tener esta solución, ¿no?, para una compañía, pero a la hora de justificar el ROI, ¿no?, ¿cómo puedo yo justificar esta inversión? Porque normalmente al hacer una inversión de este tipo me van a pedir pues más o menos cuánto tiempo voy a tardar en justificar el ROI y en base a qué puedo justificar ese ROI, ¿no? Antes estabas hablando de que más o menos la implantación suele ser 3 meses aproximadamente. Correcto. Y en este sentido, pues me gustaría saber un poco más a nivel de ROI cuáles serían las áreas de mayor beneficio o los indicadores, los indicadores clave que nos ayudarían a conseguir este beneficio. Sí, os lo voy a enumerar. Yo voy a pasar unas slides para que veáis de forma visual también, de una forma gráfica. Para la siguiente, a ver, ahí está. Mira, a nivel de ROI hay que diferenciar entre lo que es el beneficio, el retorno de la inversión a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Ambas son muy importantes. Obviamente el cuantitativo nos va a permitir que a nivel de la más alta dirección nos den el OK para poder desplegar, pero a nivel cualitativo quizás a lo mejor el retorno más amplio. A nivel cuantitativo, hay varias métricas que son muy importantes. En primer lugar, todo lo que son la reducción de llamadas repetitivas, en el que estamos comprobando que al menos se reducen en un 20%. Tenemos casos reales de más de 40%. Pues es una pasada, eso es una pasada, ¿no? Lo que llamamos el first call resolution, ¿no? Resolver el primer contacto, que al final hace que reduzca las llamadas del cliente porque no se le da una solución en ese primer contacto o que ese cliente no sea transferido a otros departamentos. Eso es una reducción de coste de un 20 o 40, me parece brutal. Claro, por una parte estamos reduciendo el número de llamadas, que eso es dinero. O sea, llamadas al call center es dinero. Entonces estamos reduciendo ese número de llamadas entre un 20 y un 40%, que eso después mejora también todo lo que es el first call resolution, la resolución en la primera llamada de la llamada, el motivo por el cual el cliente ha llamado, en al menos un 5, pero puede llegar a casos de hasta un 15 o 20%. A la media estaría en un 10. No hemos querido ser tampoco demasiado optimistas, pero entre un 5 y un 20%. También reducimos en un 80% el tiempo necesario para realizar la auditoría, monitorización de las llamadas. Claro, si todo es automático, y además aquí estamos hablando del 100%, no estamos hablando de una llamada por cada agente a la semana. Claro. Estamos hablando del 100% de todas las llamadas, estamos reduciéndolo en un 80%. Claro, que ahí yo, perdona Jesús, ahí yo, claro, me planteo que si yo tengo un equipo de calidad y un supervisor que está haciendo este trabajo, si a mí me automatizan y me dan todo esto prácticamente hecho, al final esas personas las puedo utilizar para hacer cosas de mucho más valor, para tratar temas de formaciones, para identificar y desarrollar personas dentro del call center, para trabajar en planes de desarrollo y de formación. O sea, al final esa parte le va a quitar mucho trabajo al supervisor y al área de calidad, que le va a dejar trabajar más poniendo foco en lo que es la formación y el desarrollo de esas personas del call center, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, eso está relacionado con el siguiente punto que iba a comentarte. Ah, perdóname. Que es, no, totalmente de acuerdo contigo y me alegro que lo hayas sacado a colación. La reducción del TMO, el tiempo medio operativo. Es decir, que estamos hablando de reducciones de entre un 15 y un 25-30%. Es decir, lo que están haciendo mis agentes lo están haciendo en un tiempo mucho menor, con un nivel de calidad mayor y solucionando en una primera llamada todo lo que está pidiéndome el cliente. Al final todo esto se traduce en beneficios cuantitativos y cualitativos, en dineros, correcto. Y también en calidad de atención, la experiencia de usuario que estamos hablando desde el principio. Claro. A ver, a nivel cualitativo, me gustaría enlazar esto hemos visto en esta slide a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo hay otros beneficios que están también relacionados con ellos y que también hay que medir, ¿vale? Uno de ellos es el conocimiento total de mis clientes. Con esta solución
de forma automática, aparte de a nivel cuantitativo obtener muchos beneficios, voy a tener también un grado de conocimiento de mis clientes total. ¿Por qué? Porque se examinan todas las interacciones, tanto a nivel telefónico como de cualquier otro canal, como hemos comentado antes. Todo lo que son los comentarios, feedback del cliente se va a capturar, se va a examinar y se va a analizar de una forma objetiva y científicamente. Es decir, no va a ser analizada por una persona. Un supervisor que, dependiendo de, todos somos humanos, qué día tiene o qué tipo de complejidad tiene la llamada o cuántas llamadas ha estado analizando ese día, a lo mejor el grado que va a poner de atención o de objetividad en ese análisis no es el adecuado. Aquí es automático, va a ser siempre el mismo grado de objetividad y se va a realizar de una forma automática y totalmente científica. También todo lo que es filtrar las llamadas según la relevancia para lo que es la resolución del problema. Todo lo que es identificar relevancia de llamadas se va a hacer de forma automática, se va a filtrar para poder mostrármelo de forma automática y visual. Y después todos esos datos que he recopilado, que ha recopilado la solución y que la ha analizado, se pueden traducir en revelación de patrones y identificar problemas que a lo mejor ni sabíamos que teníamos dentro de la empresa, para poder solucionarlos y mejorar esa atención del cliente, que eso al final también se traduce en dinero. Solo esto. También todo lo que es la identificación automática de las llamadas, como hemos comentado antes. Identificarlas, no ya resolucionarlas o intentar que se solucionen la primera, sino identificarlas. Comprender automáticamente cuál es la razón, la causa raíz de por qué me llaman los clientes. Si es por un tema de facturación, es un tema de, de que no entienden a lo mejor la oferta, es por un tema de competencia, absolutamente identificarlo y categorizarlo de una forma automática. Y después, permitir identificar dónde y cómo mejorar los procesos y estrategia de cara al mercado. Perfecto. Bueno, y ahora yo me he dejado para el final lo que para mí me parece ya la pera molinera, que esto sí que no lo tiene ninguna otra solución de escucha activa del cliente, y es que habéis sacado hace poco una versión, es decir, además hace nada, está recién salido del horno, una versión que te permite analizar en tiempo real. Es decir, que incluso puedes interaccionar con el agente de tu call center para que tome acción y cambie durante el proceso de la llamada la respuesta que le va a dar al cliente. ¿Esto es así? Correcto, sí, hemos lanzado hace un mes aproximadamente, llevamos tiempo trabajando en ello, una solución, es una variante en realidad, que lo que hace es realizar esta conversión, transcripción de voz a texto y lo que es el análisis, speech analytics o voz del cliente, mejor dicho, en tiempo real. Ese análisis se realiza con el objetivo de no solo analizar todo lo que hemos visto anteriormente en lo que es la solución en sí, sino también sugerir y poder interaccionar con el agente para poder dar una mayor calidad al cliente en el mismo momento en el que está realizando esa llamada al call center. Es decir, si aparece una palabra que se está nombrando por parte del cliente o por parte del cliente que tenemos identificada que tiene que ver con algún tipo de problema, algún tipo de oferta adicional que puedo hacer al cliente, automáticamente le va a saltar un pop-up en la pantalla del agente para que automáticamente haga esa oferta a ese cliente o le comente que este problema es debido a X y que se va a solucionar por esta razón mediante este mecanismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reducir el esfuerzo por parte de la gente, garantizar el cumplimiento de los estándares que queremos que se realicen para, como siempre, mejorar la calidad de atención del cliente, la experiencia que le estamos dando y maximizar ingresos y reducir costes. Pero esto en tiempo real, insisto, es un paso más allá, es darle una vuelta más de tuerca a todo esta solución y este mercado de voz del cliente de Speech Analytics. Sí, a mí esto me parece impresionante porque yo no lo he visto tampoco en ninguna solución y además, como bien dices, o sea, empoderas muchísimo más a la gente del call center porque al final él va a ser capaz de poder tomar decisiones en base a la información que tiene del cliente, ya que esta solución le va a ayudar a tomar esas decisiones y a saber por dónde tiene que tomar la decisión, ¿no? En definitiva, o sea, que me parece importantísimo. Pues fenomenal. Pues yo, antes de hacer un resumen de todo lo que hemos visto y un poco cuáles son las claves y las diferencias entre vuestra solución y otras soluciones del sector, ahí me gustaría que las personas que están aquí con nosotros pues nos pregunten o nos digan cuáles son sus dudas respecto a lo que hemos contado o respecto a lo que ellos tienen en el día a día
para ver cómo podemos ayudarlas. Si tenéis alguna pregunta, alguna persona de las que estáis escuchándonos. ¿Os ha quedado todo, eso es que os ha quedado todo muy claro o que lo hemos explicado fatal, Jesús? Ambas son posibles. ¿No tenéis ninguna pregunta o alguna duda que os asalte sobre, imaginaros que ya tenéis alguna solución vosotros o estáis pensando en implantarla? Ninguna duda. Bueno, pues fenomenal. De todas formas, estamos a vuestra disposición. Tenéis todos vosotros nuestros datos de contacto. A partir de esta presentación, si queréis poneros en contacto con nosotros para ver vuestro caso particular, pues estaremos encantados de sentarnos e incluso hacer una prueba de concepto con un área o con un grupo de agentes de vuestro call center para ver pues un poco la potencia de la herramienta, ¿no? Yo de todo esto, con lo que me quedo como resumen es que para definir un proyecto y definir una estrategia centrada en el cliente, lo más importante primero es segmentar y buscar cuáles son esos clientes y cuáles son esas necesidades. A partir de ahí hacer una demo personalizada, identificando cuáles son las palabras claves para capturar pues la percepción del cliente y saber qué es lo que necesita y para a partir de ahí adaptar nuestra oferta y nuestra estrategia y luego implantar una tecnología que en este caso para mí, de todas las que he visto, es con diferencia la más rompedora, la más disruptiva, porque analiza el 100% de las llamadas, no analiza llamadas de forma aleatoria. Además, no solo hace la transcripción de voz a texto, sino que te hace todo el análisis a través de un motor de reconocimiento, un motor de inteligencia artificial y Big Data que procesa toda esa información que has recogido para lanzar luego acciones con toda la organización y que además es capaz de darte la solución en tiempo real. Es decir, que no tenemos que esperar 2, 3, una semana, en caso de que queramos tener la solución en el momento, para tomar acción y para ayudar a nuestra organización a que ese cliente no se vaya de la compañía o a que ese cliente compre en el momento o a que ese cliente pues tome la decisión de comprar otro producto a través de una venta cruzada, ¿no? En definitiva, creo que tenemos la solución pionera del mercado. A nosotros, a Stratesis, siempre nos gusta trabajar con las soluciones más disruptivas y con los productos y tecnología de mayor calidad. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí, cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta que tengáis, pues estamos a vuestra disposición y estamos en contacto para ayudaros a partir de este momento. Así que nada, muchísimas gracias por asistir y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Bea. Gracias a vosotros. Gracias, Belén. Tengáis muy Gracias a buen todos. día. Gracias. Muchas gracias.